En plena cena de Navidad, mi nuera me llamó vergüenza de la familia frente a todos sus invitados. Mi hijo bajó la cabeza y no me defendió. En esa noche, no lloré. Tomé la decisión que cambiaría su vida y la mía. En plena cena de Navidad, mi nuera me llamó vergüenza de la familia frente a todos sus invitados. Mi hijo bajó la cabeza y no me defendió. En esa noche no lloré. Tomé la decisión que cambiaría su vida y la mía. Durante 54 años viví creyendo que ser buena madre significaba sacrificarlo todo sin esperar nada a cambio, que significaba aguantar humillaciones con dignidad silenciosa, que significaba poner siempre a los hijos primero sin importar el costo personal. Me casé con Armando Hernández cuando tenía 20 años. Fuimos felices durante 42 años, hasta que un infarto se lo llevó dejándome viuda a los 62. Criamos juntos a 3 hijos en Ernesto, Beatriz y Salvador. Los 2 últimos se fueron a vivir lejos y apenas me visitaban. Ernesto se quedó cerca, o eso creía yo, pero resultó que quedarse cerca, físicamente, no significa quedarse cerca emocionalmente. Esa Navidad me enseñó que a veces las personas más cercanas son las que más lejos están de tu corazón, y que llega un momento en la vida donde tienes que elegir entre tu paz mental o la aprobación de gente que nunca te valorará. Todo empezó hace 5 años cuando Ernesto se casó con Brenda Salazar. Desde el principio supe que ella y yo no encajaríamos. En la primera comida familiar que organizamos para conocerla, llegó con tacones de aguja que sonaban como martillazos contra el piso de mi casa humilde. Traía bolsa de marca que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Se sentó en mi mesa, mirando todo con desprecio apenas disimulado. Los muebles de madera que Armando hizo con sus propias manos le parecieron anticuados. Las cortinas que yo misma había cosido le parecieron feas. La comida casera que preparé con amor le pareció demasiado simple. Ernesto estaba completamente cegado por ella. Mi hijo, que había sido maestro de primaria durante 15 años ganando sueldo modesto, de repente aspiraba a estilo de vida que no podía costear. Brenda trabajaba como gerente en empresa de marketing, ganando el triple que él desde el noviazgo. Empezó a cambiar su forma de vestir, de hablar, de comportarse. Ya no era el Ernesto humilde y cariñoso que yo había criado. Era versión artificial tratando de impresionar a mujer que claramente venía de familia con más recursos económicos. Me preocupé, pero callé. Una madre no puede elegir con quién se casa su hijo, solo puede observar y estar ahí cuando las cosas se pongan difíciles. La boda fue evento ostentoso que los padres de Brenda pagaron casi todo. Yo contribuí lo que pude, pero fue gota en el océano comparado con lo que ellos gastaron. Durante la recepción, la madre de Brenda, doña Lorena, me trató con cortesía fría. El padre, don Ricardo, apenas me dirigió la palabra. Era claro que me consideraban inferior, inadecuada para estar emparentada con su familia exitosa y educada. Los primeros 2 años del matrimonio los pasaron viviendo en departamento que rentaban. Yo los visitaba ocasionalmente, pero nunca me sentí bienvenida. Brenda siempre tenía excusa para cortar mis visitas aunque tenían planes, que estaban ocupados, que necesitaban su espacio. Ernesto justificaba su comportamiento diciendo que ella era muy privada, que no le gustaban las visitas sorpresa, que yo debía llamar antes. Empecé a sentirme como extraña, tratando de conectar con mi propio hijo. Entonces, hace 3 años, Ernesto perdió su empleo. La escuela donde trabajaba cerró por problemas financieros. Buscó trabajo en otras escuelas, pero los sueldos eran aún más bajos que antes. Brenda seguía ganando bien, pero empezó a resentir que ella fuera el único sostén económico. Discutían constantemente sobre dinero. El estrés estaba destruyendo su matrimonio. Fue cuando Ernesto vino a pedirme favor enorme. «Mamá, necesitamos ayuda», dijo con voz avergonzada. «¿No podemos pagar la renta del departamento con solo el sueldo de Brenda? He pensado que tal vez podríamos quedarnos contigo temporalmente, solo hasta que yo encuentre otro empleo. No será para siempre». Mi casa tenía 2 recámaras. Yo usaba una, la otra había sido de los muchachos y estaba prácticamente vacía. Tenía el espacio, tenía el corazón de madre que no puede decir no cuando su hijo necesita ayuda. Acepté sin dudarlo. Se mudaron un sábado de agosto. Brenda llegó con cara de funeral. Miraba mi casa como si fuera choza, en lugar de hogar modesto, pero digno. Empezó inmediatamente a quejarse. «Esta casa es muy vieja. El baño es anticuado. La cocina necesita renovación completa. No hay aire acondicionado. ¿Cómo vamos a vivir aquí?» Ernesto intentaba calmarla diciéndole que era temporal, que pronto encontraría empleo y podrían rentar algo mejor, que tenían que ser agradecidos de que yo les abría las puertas. Pero Brenda no conocía la gratitud. Desde el primer día empezó a reorganizar mi casa sin pedir permiso.
amovió mis muebles, botó cosas que según ella estaban viejas y feas. Colgó sus propias cortinas en la sala. Puso sus productos caros en el baño, relegando mis cosas a un rincón. Cuando protesté, me dijo que si iba a vivir ahí, necesitaba que la casa fuera presentable, por si venían sus amistades tan presentable, como si mi casa no lo fuera antes de que ella llegara. Los meses pasaron. Ernesto encontró trabajo finalmente, pero era de medio tiempo en academia privada, pequeña. Ganaba apenas suficiente para sus gastos personales. No alcanzaba para rentar, así que seguían viviendo conmigo. Brenda dejó de trabajar, dijo que estaba muy estresada, que necesitaba descanso, que su salud mental era prioridad. Descanso que se convirtió en un año entero sin trabajar, viviendo de mi pensión porque Ernesto apenas podía contribuir. Me convertí en empleada doméstica en mi propia casa. Brenda me pedía que le preparara el desayuno, que lavara su ropa porque su piel sensible necesitaba detergente especial, que limpiara su cuarto porque ella sufría de alergias. Cada petición era disfrazada con lenguaje educado, pero en realidad eran órdenes. Y yo obedecía porque no sabía cómo decir no sin causar conflicto, porque Ernesto me suplicaba con miradas que no hiciera olas, que tuviera paciencia, que pronto mejorarían las cosas. Pero no mejoraron. Brenda cada vez me trataba peor, me corregía cómo hablaba frente a sus amistades, me decía que no dijera ciertas cosas porque sonaban ignorantes. Me pedía que no saliera de mi cuarto cuando ella tenía visitas porque yo no sabía comportarme en situaciones sociales. Me estaba volviendo prisionera en mi propia casa. Invisible, excepto cuando me necesitaban para servir. Mis otros 2 hijos, Beatriz en Houston y Salvador en Phoenix, casi nunca me visitaban. Cuando hablábamos por teléfono yo les contaba superficialmente cómo estaban las cosas. No quería preocuparlos, no quería admitir que me sentía miserable en mi propia casa. Además, tenía vergüenza de confesar que permitía que me trataran así. Vergüenza de ser tan débil, tan complaciente, tan incapaz de defenderme. Así que guardaba todo dentro esperando que algún día mágicamente las cosas mejoraran. Llegó diciembre, la 5ª Navidad desde que Armando murió. Sería la 3ª Navidad viviendo con Ernesto y Brenda bajo mi techo. Brenda anunció que haríamos cena especial, que invitaría a sus padres, sus hermanos, algunos amigos cercanos, que yo necesitaba cocinar suficiente para aproximadamente 12 personas, que ella supervisaría el menú porque tenía invitados especiales y todo debía ser perfecto. No me preguntó si estaba de acuerdo. Simplemente me informó que así sería. Brenda me entregó lista de platillos que debía preparar. Era menú ambicioso: pavo de 12 kilos, relleno con castaña, pierna de cerdo glaseada con miel y especias bacalao gratinado, 3 tipos de ensaladas, incluyendo una con ingredientes que nunca había usado, puré de papas trufado, roles de canela desde cero, pie de manzana con crema batida casera punch de frutas, y 5 tipos de botanas. Le dije que no sabía hacer la mitad de esas cosas, que mi cocina siempre había sido más tradicional, más simple. Me miró con desprecio y dijo: pues aprende, busca recetas en internet. No puede ser tan difícil. O que no eres capaz de cocinar decentemente. Me dio dinero para comprar los ingredientes. Fui al supermercado con lista interminable. Los precios me choquearon. Cosas que nunca compraba porque eran demasiado caras: trufas, castañas importadas, cortes de carne especiales en vinos para cocinar. Cuando llegué a la caja, el total era más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses. Pagué con el dinero que Brenda me dio, pero alcanzó justo. Ni un peso sobró. Pasé 4 días cocinando. Mi cuerpo de 76 años protestaba cada hora. La artritis en mis manos hacía que sostener cuchillos pesados fuera agonía. Mi espalda gritaba de estar parada tanto tiempo. Mis pies hinchados apenas me sostenían. Pero seguía cocinando porque Brenda supervisaba todo como capataz de hacienda. El pavo está muy seco. Practica con pollo primero. La ensalada necesita verse más elegante. Arregla la presentación. Estos roles están disparejos. Vuélvelos a hacer. Nada era suficientemente bueno. Tenía que rehacer cosas múltiples veces hasta que cumplieran sus estándares imposibles. Ernesto observaba desde lejos sin intervenir. Cuando le pedía ayuda, decía que no sabía cocinar, que ese era territorio de mujeres, que él contribuiría de otras formas, pero no contribuía. Solo se quedaba en la sala viendo televisión o encerrado en su cuarto. Era como vivir con extraño que alguna vez fue mi hijo. El Ernesto que yo crié hubiera estado a mi lado, cocinando conmigo. Este nuevo Ernesto, transformado por matrimonio tóxico, me era completamente ajeno. El día 23, Brenda me ordenó decorar toda la casa, que bajara del garage todas las decoraciones navideñas y pusiera luces, árbol, nacimiento,
todo. Pasé 8 horas subiendo y bajando escalera, decorando cada rincón. Me mareé 2 veces por el esfuerzo, pero no me detuve. Sabía que si no terminaba, Brenda haría escena. Su capacidad para drama, cuando las cosas no salían como ella quería, era legendaria. Ernesto sufría sus berrinches constantemente. Yo también había empezado a sufrirlos. La mañana del 24 me levanté a las 5 para meter el pavo al horno. No había dormido bien porque me dolía todo. Tomé pastillas para dolor, pero apenas ayudaban. Trabajé todo el día, terminando los últimos detalles. Brenda llegó a las 3 de la tarde después de haberse ido desde temprano al salón de belleza. Traía peinado elaborado, maquillaje profesional, vestido de diseñador. Se veía como si fuera a gala, no a cena navideña familiar, en casa humilde. Inspeccionó todo lo que hice señalando defectos menores, pero al final dijo: supongo que está aceptable. A las 6 empezaron a llegar los invitados. Don Ricardo y doña Lorena llegaron primero con actitud de realeza visitando choza. Me saludaron con cortesía mínima. Los hermanos de Brenda, Roberto y Andrea, llegaron después con sus parejas. Todos traían ropa cara, perfumes que olían a dinero, actitudes de superioridad. Me miraban como curiosidad antropológica. La madre pobre de Ernesto, que vivía en casa anticuada. Llegaron también 3 parejas. Amigas de Brenda, gente de su trabajo, todos profesionistas exitosos que hablaban de inversiones y viajes internacionales. La casa se llenó de gente que me era completamente ajena. Se instalaron en mi sala bebiendo vino caro que Brenda había comprado con dinero quién sabe de dónde. Hablaban fuerte, reían escandalosamente, criticaban todo sutilmente. Escuché a doña Lorena comentar con Andrea que la casa tenía olor a viejo, que necesitaba renovación urgente, que era vergonzoso que Ernesto y Brenda tuvieran que vivir en condiciones tan precarias. Condiciones precarias. Mi casa que Armando y yo pagamos durante 30 años con sudor y sacrificio. Yo estaba en la cocina dando toques finales a los platillos. Cuando Brenda entró, me dijo con tono que no admitía réplica en soledad. Cuando sirvas la comida, solo pon los platos en la mesa y retírate. No te sientes con nosotros. Será conversación de adultos jóvenes y no queremos que te sientas incómoda. Además, alguien tiene que quedarse en la cocina por si hace falta algo. La miré sin poder procesar lo que acababa de decir. No me estaba invitando a sentarme en mi propia mesa. Me estaba relegando a rol de sirvienta. Si alguna vez te hicieron sentir vergüenza en tu propia familia, sigue conmigo. Le dije a Brenda, esta es mi casa, es mi mesa, voy a sentarme con todos. Ella me miró con frialdad calculada y respondió: Soledad, no hagas esto difícil. Ya bastante generosa he sido tolerando vivir en esta casa vieja. Lo menos que puedes hacer es no arruinar mi cena de Navidad con tu presencia incómoda. Mis invitados esperan cierto nivel. Tú no encajas en ese nivel. Solo sirve la comida y desaparece. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Pero antes de que pudiera responder, Ernesto entró a la cocina. «Mamá, por favor», dijo con voz suplicante. «No hagas problema solo por hoy. Hazlo por mí». Miré a mi hijo rogándome que aceptara humillación adicional, y algo dentro de mí se quebró. Pero tragué mi dignidad una vez más. Llevé las fuentes de comida una por una a la mesa del comedor. 12 personas sentadas alrededor de mis mesas juntas. Pusieron mis mejores platos. Usaron mis cubiertos de plata, que eran regalo de bodas. Todo lo mío siendo usado por gente que me despreciaba. Coloqué la última fuente y me quedé parada esperando. Brenda me hizo seña con la mano como se le hace a mesera. Ya puedes retirarte. Todos me miraban, algunos con incomodidad, otros con indiferencia. Don Ricardo con aprobación. Había funcionado su plan de ponerme en mi lugar. Ernesto miraba su plato sin hacer contacto visual conmigo. Cobarde. Hijo cobarde que permitía que su esposa humillara a su madre. Me di vuelta y regresé a la cocina conteniendo lágrimas de rabia y vergüenza. Desde la cocina escuchaba su cena, brindis, risas, conversaciones animadas sobre temas que yo no entendía. Negocios, viajes, política, corporativa. Nadie preguntó dónde estaba yo. Nadie comentó que era extraño que la dueña de la casa no estuviera en la mesa. O tal vez todos entendían perfectamente por qué no estaba y les parecía apropiado. Yo era la vergüenza que debía ocultarse para que la cena fuera exitosa. Me senté en una silla de la cocina, viendo mi plato vacío que había preparado para mí. No tenía hambre. El nudo en mi garganta no dejaba pasar nada. Lloré en silencio mientras ellos celebraban. Cada risa que escuchaba era puñal en mi corazón. Había cocinado durante días. Había gastado energía que casi no tenía. Había aguantado órdenes y desprecios. Y mi recompensa era comer sola en la cocina como empleada indeseada.
Después de un rato escuché sillas moviéndose. Habían terminado el plato principal. Brenda entró a la cocina en el postre. «Sírvelo ahora», no respondí. Solo me levanté mecánicamente, saqué el pie de manzana del horno donde lo tenía caliente, batí la crema, preparé platos de postre, los llevé a la mesa sin mirar a nadie. Cuando regresaba a la cocina, escuché comentario de Roberto. El hermano de Brenda, la comida estuvo decente considerando quién la preparó. ¿Brenda se rió? Sí. Sorprendentemente salió bien. Aunque tuve que supervisar todo, hubiera sido desastre. Se estaban atribuyendo mérito de mi trabajo. Varias horas después, cuando todos habían terminado y estaban en la sala tomando café y licores, empezaron a hablar más fuerte. Ya estaban tomados. Las conversaciones se volvieron más honestas. Manos filtradas. Desde la cocina, donde lavaba montañas de trastes sucios, los escuchaba perfectamente. Doña Lorena preguntó: «Brenda, hija, ¿cuánto tiempo más van a vivir aquí? Es realmente incómodo venir a visitarlos a esta casa. No hay donde estacionarse bien. El vecindario no es seguro. Necesitan buscar algo mejor». Brenda suspiró dramáticamente. «Lo sé, mamá. Créeme que no es mi elección. Pero Ernesto no gana suficiente y yo necesito tiempo para encontrar el trabajo correcto. Mientras tanto, estamos atrapados aquí, con Soledad. Es muy incómodo. Ella siempre está ahí. No tenemos privacidad y, honestamente, es vergonzoso traer gente que van a pensar, vergonzoso me». Estaba llamando vergüenza en mi propia casa frente a toda su familia y amigos. Don Ricardo intervino en Ernesto. «Mijo, tienes que tomar control de tu vida. Eres hombre. Deberías estar proveyendo para tu esposa, no viviendo de caridad de tu madre. Es humillante». «Humillante, mi hijo vivía de caridad en la casa que era suya por derecho, en la casa que yo había pagado, en la casa donde él siempre tendría hogar sin importar qué». Pero su suegro lo veía como fracaso por aceptar ayuda de su madre. Ernesto murmuró algo inaudible. Probablemente disculpa o justificación débil. Entonces escuché lo que me rompió completamente. Una de las amigas de Brenda, mujer llamada Sofía, preguntó: «Pero la mamá de Ernesto no vive también aquí. ¿Por qué no salió a cenar con nosotros?» Hubo pausa incómoda. Luego Brenda habló con voz clara y cruel. «Honestamente, Soledad es demasiado simple para este tipo de reuniones. No tiene educación, no sabe comportarse en situaciones sociales, habla con acento de pueblo. No entiende de qué hablamos. Sería incómodo para todos tenerla en la mesa. Es vergüenza tener que explicarle a la gente que es mi suegra. Por eso preferí que se quedara en la cocina donde pertenece». El silencio que siguió fue ensordecedor, luego risas. Varias personas se rieron. Doña Lorena dijo: «Ay, hija, qué cruel eres. Pero te entiendo. A mi suegra también era muy diferente a nosotros». Una nunca sabe qué hacer en esas situaciones. Más risas. Estaban compartiendo anécdotas sobre suegras vergonzosas y yo era la protagonista sin estar presente para defenderme. Esperé que Ernesto dijera algo que defendiera a su madre, que pusiera a Brenda en su lugar, que les dijera a todos que se callaran, pero no hubo nada. Solo silencio de mi hijo. Silencio que dolía más que todas las palabras crueles de Brenda, porque las palabras de ella esperaba. Ya sabía que me despreciaba, pero la falta de defensa de Ernesto, su silencio cobarde, su traición callada, eso era lo que me destruía. Mi propio hijo permitiendo que me llamaran vergüenza. Mi propio hijo riéndose junto con ellos probablemente. Mi propio hijo eligiendo a su esposa tóxica sobre su madre que le dio la vida. Algo murió dentro de mí esa noche. No fue muerte dramática con explosión de emociones. Fue muerte silenciosa y fría, como lámpara que se apaga. Dejé de sentir dolor, dejé de sentir tristeza, dejé de sentir amor por mi hijo, solo sentía vacío. Y dentro de ese vacío empezó a crecer algo nuevo, algo duro como piedra, determinación, resolución, conocimiento absoluto de que no me quedaría callada esta vez, que esta humillación sería la última, que tomarían consecuencias reales de sus acciones. La cena terminó pasada la medianoche. Los invitados se fueron con estómagos llenos de mi comida y bocas llenas de desprecio hacia mí. Brenda y Ernesto se fueron a dormir sin ayudar a limpiar. Me quedé sola en la cocina hasta las 4 de la madrugada lavando trastes, limpiando pisos, guardando sobras. Trabajé en piloto automático. Mi cuerpo hacía movimientos mientras mi mente estaba en otro lugar, planeando, calculando, decidiendo. Cuando finalmente me arrastré a mi cuarto y me acosté, no dormí. Me quedé mirando el techo mientras escenarios pasaban por mi mente. Podía confrontarlos. Podía gritar y llorar y exigir disculpas.
pero sabía que no funcionaría. Brenda me vería como dramática, Ernesto me pediría que calmara, me dirían que exageraba, que malinterpretaba, que era demasiado sensible, me manipularían hasta hacerme sentir culpable por estar herida. Ese era su patrón establecido durante 3 años. Podía correrlos. Era mi casa. Tenía derecho legal de pedirles que se fueran, pero Ernesto argumentaría que no tenían dónde ir, que sería cruel dejarlos en calle. Mis otros hijos probablemente también me juzgarían por ser demasiado dura. Además, correrlos daría a Brenda material infinito para pintarme como suegra malvada. Se haría la víctima. Contaría historia distorsionada donde ella era mártir soportando suegra horrible. No quería darles esa satisfacción. Necesitaba algo diferente, algo que les mostrara consecuencias reales, pero que no me hiciera parecer villana, algo que me liberara sin dejar espacio para manipulación emocional. La respuesta vino clara como cristal a irme yo, tellar la casa, venderla o rentarla y mudarme lejos. Empezar vida nueva donde Brenda y Ernesto no pudieran alcanzarme, donde no tuviera que ser vergüenza de nadie, donde pudiera vivir con dignidad. La mañana de Navidad desperté tarde. Salí de mi cuarto solo para ir al baño. No desayuné, no hablé con nadie. Ernesto tocó mi puerta preguntando si estaba bien. Brenda pasó por el pasillo tarareando canciones navideñas, feliz porque su cena había sido exitosa. Ninguno de los dos notó o les importó que yo estuviera destrozada. Pasé el día de Navidad completo en mi cuarto, en silencio, solo salí por agua. Volví a Wainsijami los días siguientes. Mantuve el silencio. No hablaba a menos que fuera absolutamente necesario, no cocinaba. No limpiaba áreas comunes, solo me ocupaba de mí misma. Ernesto intentó conversación varias veces, pero mis respuestas monosilábicas eventualmente lo desanimaron. Brenda ni siquiera notó mi silencio. Estaba demasiado ocupada con su vida para darse cuenta de que yo existía. El silencio se volvió mi arma, mi forma de estar presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Durante esas semanas silenciosas investigaba en secreto, busqué agencias de bienes raíces, llamé a varios agentes explicando que quería vender mi propiedad. Vino uno a evaluarla. Cuando Brenda y Ernesto salieron, me dijo que la casa en esa ubicación valía aproximadamente 4 millones de pesos. Era más de lo que imaginé. Armando y yo la pagamos por fracción de eso hace décadas. Con ese dinero podría comprar departamento pequeño en otra ciudad y vivir cómodamente el resto de mi vida. También contacté a un abogado. Necesitaba asegurarme de que todo fuera legal, que no hubiera forma de que Ernesto pudiera impugnar la venta. El licenciado Morales revisó todos mis documentos. La casa estaba a mi nombre únicamente. Cuando Armando murió, todo quedó para mí. A mis hijos no tenían derecho legal hasta mi muerte, según mi testamento. Pero en vida, la propiedad era completamente mía para hacer lo que quisiera. Podía vender sin consultar a nadie. También modifiqué mi testamento. Originalmente la casa se dividiría entre mis 3 hijos después de mi muerte. Cambié el testamento para que Ernesto no recibiera nada. Todo se dividiría solo entre Beatriz y Salvador. El licenciado intentó disuadirme. Señora, estas son decisiones emocionales. Tal vez deba esperar, calmarse, pensarlo mejor. Le respondí, ahí he pensado durante semanas. Esta es la decisión más clara que he tomado en mi vida. Proceda. Firmé los nuevos documentos, sabiendo que era irreversible. Llamé a Beatriz y a Salvador. Les conté todo, a la humillación de Navidad, a los años de maltrato, mi plan de vender la casa e irme. Beatriz lloró, mamá. Deberías haberme contado antes. No tenías que aguantar todo eso sola. Ven a vivir a Houston conmigo. Tenemos espacio. Te cuidaremos con respeto y amor. Salvador dijo lo mismo sobre Phoenix. Ambos apoyaban completamente mi decisión de vender. Ambos estaban furiosos con Ernesto y Brenda. Me dieron validación que necesitaba para seguir adelante sin culpa. El 15 de enero, 3 semanas después de la Navidad horrible, había tomado todas las decisiones. Había elegido agente de bienes raíces, había firmado un nuevo testamento. Había encontrado departamento en Houston cerca de Beatriz que podría rentar mientras decidía si compraba algo permanente. Todo estaba listo, solo faltaba anunciarles mi partida. Sabía que cuando lo hiciera, habría reacciones. Probablemente súplicas. Tal vez lágrimas falsas, pero estaba preparada. Una tarde cuando los 3 estábamos en la sala, rompí mi silencio de semanas. Tengo algo que decirles, anuncié con voz calmada. Ambos me miraron sorprendidos de escucharme hablar después de tanto tiempo. He decidido irme de esta casa. Me mudaré a Houston en 2 meses. Viviré cerca de Beatriz. Hubo silencio confuso. Ernesto habló primero. ¿Qué quieres decir con irte a dónde? ¿Por cuánto tiempo?
le respondí, en permanentemente. Me voy de forma permanente, Brenda, say real. No fue risa nerviosa, sino risa genuina de burla. ¿Hay soledad? No seas dramática, Ney. ¿A dónde vas a ir? No tienes dinero. No conoces a nadie en Houston más que a Beatriz. No podrás sobrevivir sola. Volverás en semanas rogando regresar. Le sostuve la mirada sin parpadear. Tengo más recursos de los que ustedes creen. Y no volveré. Ernesto es permanente. Pueden quedarse en la casa si quieren, pero yo no estaré aquí. Ernesto todavía no entendía, mamá. Si necesitas espacio, ¿podemos darte más privacidad? ¿Podemos mejorar las cosas, Ann? ¿No tienes que irte? Les dije, no necesito que mejoren nada. Necesito que me dejen en paz. He vivido 76 años. No voy a pasar los años que me quedan siendo vergüenza en mi propia casa. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Me levanté y regresé a mi cuarto, dejándolos procesando. Escuché a Brenda decir "is puro drama". No save a year, solo quiere atención. Ernesto murmuraba preocupado, pero probablemente ella lo convenció de ignorarme. Se equivocaron fatalmente. Lo que decidí después de esa noche, nadie en esa mesa lo esperaba. Los días siguientes Brenda y Ernesto me observaban con mezcla de curiosidad y desdén. Pensaban que mi anuncio había sido arranque emocional, que se desvanecería, que en días estaría actuando normal de nuevo, que no tenía agallas para realmente irme. Pero lo que no sabían es que mientras ellos me subestimaban, yo ejecutaba mi plan metódicamente. Cada día avanzaba pasos que los acercaban a la realidad de mi partida. Contraté empresa de mudanzas. Vinieron a evaluar cuando Brenda salió a un día de spa que no podía pagar, pero igual gastaba. Caminaron por la casa identificando qué llevarme. Les indiqué solo mis pertenencias personales a mi ropa, mis fotografías, algunos muebles que Armando hizo, la vajilla de mi madre, libros, recuerdos. No mucho. El resto de los muebles grandes se quedarían, porque planeaba vender la casa amueblada. Los de la mudanza me dieron estimado y fechan 20 de marzo. Un mes y medio para ejecutar todo. También puse la casa en venta oficialmente, firmé contrato con don Mauricio, el agente de bienes raíces. Le expliqué la situación delicada, que mi hijo vivía ahí, pero no sabía que vendería, que necesitaba discreción absoluta hasta que pusiera el letrero. Don Mauricio entendió, señora, es su propiedad. Usted decide cuándo y cómo vender. Haremos todo correctamente. Empezó a publicar en portales inmobiliarios. Apenas 2 semanas después, teníamos 3 prospectos serios interesados. El 10 de febrero llegó oferta. Una pareja joven de profesionistas sin hijos ofreció 3.900.000 pesos. Era buena oferta cercana al precio que pedíamos. Don Mauricio me recomendó aceptar. Son compradores serios, señora. Tienen precalificación hipotecaria. Quieren cerrar rápido, en 60 días. Si rechazamos buscando precio más alto, podríamos perder tiempo. Acepté, firmé el acuerdo de compraventa. Fecha de cierre 15 de abril. Todo estaba encajando perfectamente. Esa noche en la cena, Brenda y Ernesto discutían sobre algo trivial. Yo comía en silencio observándolos. Brenda se quejaba que el departamento de sus sueños que había visto costaba demasiado, que Ernesto necesitaba ganar más dinero, que ella estaba cansada de vivir en esa casa horrible, que sus amigas se burlaban de ella por vivir con su suegra. Ernesto intentaba calmarla, pero ella seguía y seguía. Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera mueble. Su falta de respeto era tan natural que ni siquiera se daban cuenta. Los observaba como científica observa especímenes en laboratorio, sin emoción, sin dolor. Solo curiosidad clínica sobre qué harían cuando descubrieran la verdad. ¿Cuánto tardarían en rogar? ¿Qué excusas inventarían? ¿Cómo intentarían manipularme? Ya los conocía suficientemente bien para predecir sus reacciones. Brenda se haría la víctima. Ernesto me suplicaría apelando a sentimentalismos maternos, pero esta vez no funcionaría. Mi corazón se había vuelto piedra hacia ellos. El 20 de febrero empecé a empacar discretamente cajas que compraba y escondía en mi closet. Cada día empacaba poco para que no notaran. Ropa, fotografías, documentos importantes. Todo iba entrando en cajas etiquetadas. Era proceso terapéutico. Cada cosa que empacaba simbolizaba desprendimiento de vida vieja, preparación para vida nueva. Me sentía más ligera conforme mi cuarto se vaciaba. Beatriz me llamaba cada 2 días para revisar cómo iba todo. Me mandaba fotos
del departamento que había encontrado para mí en Houston. Era pequeño pero luminoso, en zona segura, cerca de supermercados y parque. La renta era razonable y podría pagarla cómodamente con rendimientos de invertir el dinero de la venta. Empezaba a emocionarme por primera vez en años. Vida nueva me esperaba. Libertad me esperaba. Dignidad me esperaba. El 1 de marzo decidí que era hora de poner el letrero, hora de hacer mi partida imposible de ignorar. La mía don Mauricio venga mañana temprano y ponga el letrero de se vendían que sea grande, que se vea desde la calle. No me importa ya que sepan. Él llegó a las 8 de la mañana con letrero enorme. Lo clavó en el jardín frontal, bien visible. Letras rojas enormes en C. Vende Ann, con su número telefónico y logo de la agencia. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché grito de Brenda. ¿Qué demonios es eso? Ann corrió afuera. Escuché su voz histérica desde el jardín. ¿Quién puso esto? Ann. Esto es una broma. Ernesto salió corriendo. Hubo discusión afuera con don Mauricio, que calmadamente les explicaba que la propietaria había puesto la casa en venta, que él era el agente autorizado, que si tenían preguntas, hablaran con la señora Soledad. Escuche, Brenda Greeter, esta no es su casa para vender. Nosotros vivimos aquí. Salí de mi cuarto con calma. Los encontré a ambos en la sala con caras de shock y furia. «Mamá, ¿qué es esto?», demandó Ernesto. «Un letrero de venta como claramente dice», respondí tranquila. «Vendí la casa. Cierra en abril 15. Tienen mes y medio para encontrar dónde vivir». Brenda se puso pálida. «No puedes vender esta casa. Nosotros vivimos aquí donde vamos a vivir». Le respondí, ese no es mi problema. Brendan, son adultos. Busquen departamento como millones de personas hacen. Ya no es mi responsabilidad mantenerlos». Ernesto intentó acercamiento emocional. «Mamá, por favor. Sé que has estado molesta. Podemos arreglar las cosas. No tienes que vender la casa, eso es extremo». Le mostré documentos. «¿En ya está vendida, Ernesto?» Firmé papeles, acepto oferta. Los compradores pagaron anticipo. Es irreversible. En 60 días, esta casa tendrá nuevos dueños. Ustedes tienen que irse y yo también me voy. Me mudo a Houston con tu hermana. No nos volveremos a ver a menos que ustedes hagan cambios reales en cómo me tratan». Su boca se abrió sin sonido. Brenda empezó a gritar que yo estaba loca, que no podía hacer eso, que ellos tenían derechos. Le dije, «Ann, ¿qué derechos? Nunca pagaron renta, no hay contrato, vivieron aquí por mi buena voluntad. Esa voluntad se agotó la Navidad que me llamaste vergüenza frente a 12 personas y mi hijo no me defendió. Se acabó, Brendan. Ya no soporto más tus humillaciones. Ya no aguanto que Ernesto sea cobarde. Esta casa se vende. Yo me voy». Fin de la historia. Los días posteriores fueron caos. Brenda alternaba entre ataques de llanto y ataques de furia. Me gritaba que estaba destruyendo su vida, que era vengativa y cruel, que una verdadera madre nunca haría esto. Le respondí, una verdadera nuera nunca llamaría vergüenza a su suegra. Una verdadera esposa no convertiría a su esposo en cobarde. Cosa Shay Slow Q Sembrist Brenda. Ahora vive con las consecuencias. Sus gritos se intensificaban, pero yo ya no reaccionaba. Me había vuelto inmune a sus manipulaciones. Ernesto intentaba razonar conmigo con lágrimas. «Mamá, perdone, sé que he sido mal hijo. Sé que no te defendí cuando debí, pero dame oportunidad de enmendarlo. No nos dejes sin casa. No me abandones así». Le respondí a Ernesto, «Te estoy dejando la casa hasta abril. Tienes mes y medio para buscar otro lugar. Es más de lo que ustedes me dieron de respeto en 3 años. En cuanto a abandono, tú me abandonaste emocionalmente hace tiempo. Solo estoy haciendo oficial lo que ya era realidad». Intentaron sabotear la venta. Brenda dejaba la casa intencionalmente sucia cuando venían prospectos a verla. Decía a visitantes que la casa tenía problemas estructurales inventados, que el vecindario era peligroso. Pero don Mauricio manejaba todo profesionalmente. Explicaba a compradores que la casa estaba habitada temporalmente por familiares que no querían mudarse. La mayoría entendía. Los compradores que habían hecho oferta nunca cambiaron de opinión. Querían la casa y nada que Brenda hiciera los disuadía. Llamaron a Beatriz y Salvador intentando que intervinieran. Les dijeron que yo había enloquecido, que estaba tomando decisiones irracionales, que necesitaban convencerme de no vender, pero mis otros hijos me apoyaban completamente. Beatriz le dijo a Ernesto por teléfono, «Tú y tu esposa han abusado de mamá durante años. Esto es consecuencia de tus acciones. No la culpes a ella por defenderse finalmente». Salvador fue aún más duro en «Eres vergüenza como hijo. Papá estaría avergonzado de ti. Mamá hace bien
en alejarse de ustedes. Don Ricardo y doña Lorena, los padres de Brenda, vinieron a confrontarme. Me acusaron de crueldad, de falta de caridad cristiana, de destruir el matrimonio de sus hijos. Les respondí con calma a su hija. Me llamó vergüenza en mi propia casa frente a ustedes y ustedes se rieron. Ustedes aprobaron su falta de respeto. Ahora que hay consecuencias vienen a señalarme a mí. Váyanse de mi casa. No son bienvenidos. Don Ricardo intentó intimidarme. Podemos demandar han detener la venta. Le master documento, mi abogado garantiza que todo es legal. Demanden si quieren, perderán y gastarán dinero que no tienen. Ahora salgan antes de que llame a la policía. Se fueron furiosos pero sin poder hacer nada. La ley estaba completamente de mi lado. La casa era mía, podía vender cuando quisiera. Ernesto y Brenda no tenían ningún derecho legal que los protegiera. Habían vivido años sin pagar, sin contribuir, esperando heredar cuando yo muriera. Pero yo no había muerto. Y había decidido que ellos no merecían ni un peso de mi patrimonio. La realidad les caía como balde de agua fría. A marzo pasó rápido. La empresa de mudanzas vino el 20 como planeado. Empacaron todo mientras Brenda lloraba dramáticamente en su cuarto. Ernesto observaba callado con cara de derrota. En 8 horas, cargaron 10 cajas con mis pertenencias esenciales en su camión. Me despedí de cada cuarto de la casa. No con nostalgia, sino con liberación. Esas paredes habían contenido mi sufrimiento reciente. Ahora contendrían las memorias de otra familia. Me sentí en paz con eso. El camión de mudanzas partió rumbo a Houston, donde Beatriz recibiría mis cosas. Yo me quedaría unas semanas más, hasta el cierre oficial el 15 de abril. Dormía en colchón inflable en mi cuarto casi vacío, pero ese vacío era hermoso. Representaba nuevo comienzo. Ernesto finalmente encontró departamento para rentar. Era pequeño, en zona no muy buena, caro para sus ingresos. Firmaron contrato para mudarse el 1 de abril. Brenda lloraba constantemente sobre cómo su vida se había arruinado. Cómo tendrían que vivir en lugar horrible. Cómo sus amigas se burlarían. Cómo yo había destruido todo por ser rencorosa. Nunca, ni una sola vez, reconoció que ella había causado todo con su falta de respeto. Siempre era culpa de alguien más. Siempre era la víctima. La última semana de marzo, Ernesto hizo intento final de detener todo. Llegó a mi cuarto una noche con sobre en mano. Mamá, conseguí dinero prestado. Aquí hay 50,000 pesos. Es todo lo que pude reunir. Te lo doy como anticipo. Déjanos comprar la casa. Haremos pagos mensuales. Lo que puedas aceptar. Solo no la vendas a extraños. Esta casa es de la familia. Papá construyó partes de ella con sus manos. ¿Cómo puedes simplemente dársela a desconocidos? Lo miré con mezcla de tristeza y firmeza. Ernesto, la casa ya está vendida. Hay contrato firmado. Los compradores pagaron anticipo. Legalmente no puedo retractarme sin perder mucho dinero y enfrentar demanda. Pero, aunque pudiera, no lo haría. Esta casa tiene memorias hermosas de tu padre. Es cierto, pero también tiene memorias horribles de cómo ustedes me trataron. No quiero vivir aquí más, no quiero que ustedes la tengan. Vendi y me voy. Nada cambiará eso. Se derrumbó. Lloró como niño pequeño. Mama perdí name. He sido horrible. Brenda ha sido horrible, lo veo ahora. Pero dame chance de mostrarte que puedo cambiar. No te vayas, no nos dejes. ¿Eres mi mamá? Te necesito. Sus lágrimas eran genuinas, pero llegaban demasiado tarde. Le dije suavemente a Ernesto. Te amo porque eres mi hijo, Ann. Eso nunca cambiará. Pero amor no significa permitir abuso. Amor no significa sacrificar mi dignidad. Te he amado durante 48 años. Ahora necesito amarme a mí misma. Espero que algún día entiendas eso. Salió de mi cuarto, derrotado. Los últimos días en la casa fueron extrañamente pacíficos. Brenda y Ernesto empacaban sus cosas en silencio. Ya no había gritos, ya no había súplicas, solo aceptación resignada de que esto realmente estaba pasando. Se mudaron el 31 de marzo, rentaron camioneta y cargaron sus pertenencias. Cuando terminaron, Ernesto vino a despedirse. Nos abrazamos brevemente. Fue abrazo lleno de todo lo no dicho, de amor complicado, de dolor mutuo, de oportunidades perdidas. No sé cuándo te volveré a ver, dijo. Cuando estés listo para tratarme con respeto, respondí. Asintió y se fue Anme. Quedé sola en la casa vacía. Caminé por los cuartos, sintiendo ecos de 54 años de vida. Aquí bailé con Armando en nuestro aniversario. Aquí mis hijos jugaban cuando eran pequeños. Aquí lloré cuando Armando murió. Aquí también lloré cuando me humillaron en Navidad. Esta casa
Había visto todo. Le agradecí en silencio por protegerme durante décadas. Le pedí que cuidara bien a sus nuevos dueños, y me despedí para siempre. El 15 de abril amaneció claro y brillante. Era día del cierre oficial de la venta. Beatriz había volado desde Houston para acompañarme. Nos presentamos en la oficina del notario a las 10 de la mañana. Los compradores, Javier y Mónica Ruiz, una pareja joven y amable, ya estaban ahí. Se veían emocionados. Nos saludaron con respeto y gratitud. «Gracias por vendernos su casa, señora Soledad», dijo Mónica. «La amamos desde la primera visita. Crearemos hogar hermoso ahí». Sus palabras me confortaron. El notario explicó cada documento antes de firmar. Escritura de transferencia de propiedad, liberación de gravámenes, recibos de pago final. Todo estaba perfectamente en orden. Firmé página tras página. Cada firma era acto de liberación. Cada documento sellaba mi nueva vida. Cuando firmé el papel final, el notario anunció: «Felicidades. La transacción está completa. La propiedad ahora es oficialmente de los señores Ruiz». Aplaudieron. Beatriz me abrazó con lágrimas de orgullo. «¿Lo lograste, mamá?», susurró. El notario me entregó cheque certificado, 3.900.000 pesos, cifra que representaba toda una vida de trabajo junto con Armando. Dinero que nos aseguraría vejez digna si hubiéramos seguido juntos. Ahora ese dinero aseguraría mi vejez digna sola. Lo miré sintiendo peso de responsabilidad y emoción de posibilidades. Ya no dependía de nadie. Era completamente independiente, económicamente libre. Salimos de la oficina del notario directo al banco. Deposité el cheque, invertí la mayor parte en cuenta de rendimiento que me daría intereses mensuales para vivir. Aparté cantidad para emergencias médicas. Doné 100,000 pesos a Casa Hogar de Ancianos Abandonados porque me identificaba con esos abuelitos. El resto lo dejé líquido para gastos de instalación en Houston. El asesor financiero me felicitó: «Señora, con estas inversiones tendrá ingreso mensual cómodo, además de su pensión. Está muy bien preparada para sus años dorados». Beatriz y yo fuimos a comer para celebrar. Pedí lo que quise sin ver precios. Platillo caro que normalmente me hubiera parecido ostentoso, postre en café especial. Beatriz pidió vino y brindamos. «Por ti, mamá», dijo elevando su copa. «Por tu valentía, por no tolerar más abuso, por enseñarnos que nunca es tarde para defenderse, por vivir con dignidad». Chocamos copas. Bebí sintiendo calidez no solo del vino, sino de satisfacción profunda. Había hecho algo terriblemente difícil y había sobrevivido. Más que sobrevivido, había triunfado. En esa noche dormimos en hotel. Al día siguiente tomaríamos vuelo a Houston. Mi nueva vida comenzaría oficialmente. Pero antes de dormir, Beatriz me preguntó: «Mamá, ¿te arrepientes de algo de vender la casa? ¿De dejar a Ernesto? ¿De ser tan drástica?». Lo pensé honestamente antes de responder. Respondí: «Me arrepiento de no haberme defendido antes, de tolerar 3 años de abuso cuando debí detenerlo desde el principio. Pero de vender la casa y alejarme no, ni un segundo. Fue lo mejor que pude hacer por mí misma». Beatriz sonrió: «Estoy orgullosa de ti, mamá. Todos deberíamos tener tu coraje. Suscríbete si esta historia te está tocando el corazón». Llegamos a Houston el 16 de abril. Beatriz me recibió en su casa por 2 días mientras preparábamos mi departamento. Conocí a mis nietos que vivían ahí. Daniela, de 12, y Marcos, de 9, me recibieron con abrazos genuinos y preguntas emocionadas sobre abuela viniendo a vivir cerca. Su afecto simple y honesto sanaba partes de mí que no sabía estaban rotas. Así es como familia debe ser, con amor genuino, no condicionado a utilidad. El departamento que Beatriz encontró para mí era perfecto. Estudio amplio en 2º piso de edificio seguro. Sala comedor con ventana grande dejando entrar luz natural. Cocinera equipada. Área de dormir separada por división decorativa. Llegaron mis cajas de Houston y con ayuda de Beatriz desempacamos. Colgamos fotografías, acomodamos libros, pusimos vajilla de mi madre en gabinete. En horas el espacio se transformó en hogar. La primera noche sola en mi departamento nuevo lloré. No de tristeza, sino de alivio abrumador. Era completamente mío. Nadie me ordenaría aquí. Nadie me humillaría. Nadie me haría sentir vergüenza. Preparéte a mí, senté en sofá pequeño mirando alrededor. Silencio pacífico me rodeaba. No tensión, no energía negativa, solo paz. Después de 76 años, finalmente conocí a paz verdadera. Los meses siguientes fueron descubrimiento constante. Me inscribí en centro comunitario para personas mayores. Tomé clases de yoga adaptado para tercera edad. Conocí mujeres de mi edad con historias similares, dolores compartidos,
triunfos compartidos. Formamos grupo de amigas que se reunía semanalmente para café y charla. Me aceptaban como era, valoraban mi compañía. Nadie me consideraba vergüenza. También empecé voluntariado en biblioteca local. Ayudaba organizando libros, asistiendo a niños con lecturas. Me sentía útil, pero en términos míos. No porque alguien me obligara, porque yo elegía contribuir. Esa diferencia era enorme. Elegir servir es hermoso. Ser forzada a servir es esclavitud. Finalmente entendí la diferencia. Beatriz me visitaba frecuentemente, comíamos juntas, llevaba a los nietos a pasar tardes conmigo. Les enseñaba recetas familiares. Ellos me enseñaban tecnología. Aprendí a usar redes sociales, a videollamadas, amé. Abrieron mundo que antes me intimidaba. Con paciencia y sin juicios, me guiaron. Así es como se trata a las personas mayores, con respeto y paciencia, no con burla y desdén. Salvador vino a visitarme en julio desde Phoenix. Pasamos semana maravillosa. Me llevó a restaurantes, outreach. Hicimos cosas que nunca había hecho porque siempre estaba ocupada sirviendo a otros. Ahora me servía a mí misma. Vivía para mí era concepto extraño, pero glorioso. Salvador me dijo a mamá, ¿te ves diferente? ¿Más joven? ¿Más feliz? Le respondí, es porque finalmente soy libre. La libertad rejuvenece el alma. De Ernesto no supe directamente durante meses. Beatriz me contaba ocasionalmente que seguían en departamento pequeño, que Ernesto consiguió mejor empleo, finalmente, que Brenda había regresado a trabajar forzada por necesidad, que su matrimonio estaba tenso, que preguntaba por mí, pero no se atrevía a llamar. Le dije a Beatriz Ann, cuando esté listo para conversación honesta sin excusas, mi número está disponible. Por o no, antes no aceptaré más manipulaciones. En octubre, 6 meses después de mudarme, recibí llamada inesperada. Era Ernesto. Su voz temblaba, mamá, soy yo. Necesito hablar contigo. ¿Puedo visitarte, Ann, por favor? Parte de mí quería colgar, pero otra parte, la parte que sigue siendo madre, aunque todo, quería escuchar que tenía que decir, Ann, acepté, Ann, ven el sábado. Solo tú, Ann, no traigas a Brenda. No estoy lista para verla. Aceptó sin protestar. El sábado llegó puntual a mi departamento 11E, veía diferente, más delgado, más cansado, ojos que habían visto dificultad. Entró mirando alrededor con sorpresa. Mamá, esto es bonito. Es pequeño, pero se siente tan tranquilo. Tanto a Ann le serví café. Nos sentamos en incómodo silencio inicial. Finalmente habló. No sé por dónde empezar. He practicado este discurso 1000 veces, pero ahora que estoy aquí, no encuentro palabras. Le dije, Ann, empieza por el principio. Ann, ¿por qué estás aquí? Respiró profundo. Ann, estoy aquí porque me di cuenta de todo lo que perdí. No solo la casa. Te perdí a ti, mamá, y me odio por eso. Me odio por haber sido tan cobarde, por haber permitido que Brenda te tratara horriblemente, por no haberte defendido cuando más me necesitabas, por haberte llamado vergüenza con mi silencio, cuando debí haber dicho que mi vergüenza era no honrarte como merecías. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Continuó, estos meses han sido infierno. No por vivir en departamento pequeño, sino por vivir con peso de lo que hice o lo que no hice. Papá me enseñó a respetar a las mujeres, a defender a mi familia, y yo hice exactamente lo opuesto. Dejé que mi esposa te humillara mientras yo miraba para otro lado. Ann, soy cobarde. Soy mal hijo, Ann, y estoy profundamente arrepentido. No te pido que me perdones todavía. Solo te pido que sepas que lo reconozco, que no me justifico, Ann, que fue mi culpa, Ann, completamente mía. Sus palabras eran lo que necesitaba escuchar hace meses, pero necesitaba saber más. Y Brenda, ¿qué dice ella de todo esto? Se arrepiente. También. Ernesto bajó la mirada en Brenda y yo estamos separados. No divorciados oficialmente todavía, pero vivimos separados. Ella se fue con sus padres, no reconoce haber hecho nada malo. Sigue culpándote a ti. Dice que fuiste exagerada, que arruinaste nuestras vidas por rencor. No hay arrepentimiento de su parte. Eso me dolió y me alivió simultáneamente. Dolió porque confirmaba que Brenda nunca cambiaría. Alivió porque significaba que Ernesto finalmente había abierto los ojos. Le preguntan entonces, ¿por qué te separaste de ella si ella no ve problema? Respondió, porque yo sí veo el problema. Estuve en terapia. Mamá, estos 6 meses he trabajado con terapeuta entendiendo patrones tóxicos, entendiendo codependencia, entendiendo cómo traicioné mis valores por mantener paz con persona que no me respetaba.
Brenda nunca me respetó a mí. Veía como proyecto, como escalón social. Cuando ese escalón se rompió con la venta de la casa, me descartó emocionalmente. Me contó Masan cómo Brenda lo culpaba de todo. Cómo había empezado a buscar otro hombre que pudiera darle vida que ella quería. Como cuando Ernesto confrontó su falta de compromiso, ella simplemente se fue. Dijo que merecía mejor, que él era fracaso, que había desperdiciado años con Elan. El dolor en su voz era real, pero también había algo más en claridad, entendimiento, en crecimiento. Le dije en Ernesto, lamento que tu matrimonio terminara, nunca quise eso, pero no puedo lamentar que saliste de relación que te destruía. Brenda te convertía en persona que no eras, te hacía traicionar tu crianza, tus valores. Ahora tienes oportunidad de reconstruirte, de ser el hombre que tu padre te enseñó a ser. Es doloroso pero necesario. Ashintió, lo sé mamá. Duele, pero sé que es lo correcto. Y parte de reconstruirme es arreglar las cosas contigo. Si es que quieres darme esa oportunidad. Le dije, la verdad no sé si nuestra relación volverá a ser como antes. Probablemente no. Algo se rompió esa Navidad que no puede repararse completamente. Pero podemos construir algo nuevo, basado en honestidad, en respeto mutuo, en límites claros. Si estás dispuesto a trabajar en eso durante mucho tiempo, yo estoy dispuesta a intentar. No te prometo perdón completo inmediato, pero te prometo oportunidad si la honras. Lloró abrazándome. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte completamente conmigo. Trabajaré cada día para merecerlo. Pasó un año completo. Navidad llegó nuevamente. Esta vez sería completamente diferente. Beatriz organizó cena en su casa. Salvador voló desde Phoenix con su familia y sorpresivamente invite a Ernesto. Había cumplido su promesa durante año entero. Me visitaba regularmente, nunca pidió dinero, nunca mencionó la casa. Solo trabajaba en reconstruir relación. Había progresado en terapia. Había finalizado divorcio de Brenda. Había conseguido mejor empleo. Estaba convirtiéndose en hombre que podía respetar. La cena fue hermosa. Todos juntos, sin tensión, sin persona tóxica, envenenando ambiente. Cocinamos juntos. Beatriz, Salvador, Ernesto y yo preparando platillos tradicionales. Mis nietos ayudando donde podían. Risas genuinas llenaban la casa. Cuando nos sentamos a cenar, éramos 14 personas alrededor de mesa grande. Y esta vez, nadie cuestionó mi lugar. Estaba en cabecera, honrada, respetada, amada antes de comer. Beatriz pidió que dijera unas palabras. Me levanté con copa en mano. Familia, hace un año pasé la peor Navidad de mi vida. Me llamaron vergüenza, me humiliaron, me invisibilizaron. Ese dolor me obligó a tomar decisiones difíciles. Vender la casa, alejarme, empezar de nuevo. Muchos me dijeron que era demasiado drástica, que era vengativa, pero no era venganza. Era supervivencia. Era recuperar dignidad que me habían quitado poco a poco durante años. ¿Continúan hoy? Un año después, estoy más feliz de lo que he sido en décadas. Vivo sola, pero no estoy sola. Tengo familia que me respeta. Tengo amigas que me valoran. Tengo vida con propósito. Y tengo algo que no tenía antes, paz. Brindo por la paz, por la dignidad, por el amor propio, por saber cuándo quedarse y cuándo irse, por tener valor de elegir felicidad sobre obligación. Todos levantaron copas por mamá, por abuela, por Soledad. Sus voces unificadas me llenaron de emoción. Después de cenar, Ernesto pidió hablar a mamá. Frente a todos, quiero decir algo. Hace un año, yo fui el peor hijo. Permití que te humillaran. No te defendí, ante perdí. Pero este año, trabajé cada día para merecer otra oportunidad. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurar que el futuro sea diferente. Te prometo frente a tu familia que nunca más te fallaré, que siempre te defenderé, que te honraré como mereces. Gracias por no rendirte completamente conmigo. Te amo, mamá. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Comenta si alguien en tu vida necesita escuchar esta historia. Han pasado 2 años desde aquella Navidad horrible. Hoy tengo 78 años recién cumplidos. Vivo en mi departamento pequeño en Houston, rodeada de gente que me valora. Mi vida es rica en formas que el dinero no puede comprar. Tengo rutina que me llena. Yoga, voluntariado, clases de pintura, cafés con amigas. Tengo relación reconstruida con Ernesto basada en respeto mutuo. Veo a mis nietos regularmente. Soy abuela presente y honrada. El dinero de la venta de la casa lo invertí sabiamente. Tengo ingresos mensuales cómodos.
No vivo lujosamente pero sin preocupaciones. Compré auto usado para tener independencia. Viajé a lugares que siempre quise conocer. Hice cosas que siempre pospuse. Estoy viviendo finalmente para mí, sin culpa. Es liberador de formas que no puedo describir completamente. De Brenda no he sabido nada directamente. Ernesto me cuenta ocasionalmente que se casó nuevamente con hombre mayoere adinerado, que consiguió la vida de lujo que siempre quiso, que sigue siendo persona superficial y materialista. No le deseo mal, simplemente le deseo que esté lejos de mí. Algunas personas no cambian. No vale la pena gastar energía en ellas. Reflexiono mucho sobre todo lo vivido, sobre las lecciones aprendidas del dolor. La más importante en tu valor no depende de opinión de otros, especialmente de gente que te maltrata. Brenda me llamó vergüenza, pero ella estaba proyectando su propia inseguridad. Gente segura de sí misma no necesita humillar a otros. Gente valiosa no necesita hacer sentir mal a otros para sentirse bien. Brenda era miserable y lo pagaba conmigo. Aprendí que familia no siempre es quien comparte tu sangre. Familia es quien te honra, te respeta, te valora. Mis amigas de Houston son más familia que lo que Ernesto fue durante esos 3 años. Familia se elige con acciones, no solo con genes. Y está bien alejarte de familiares tóxicos. La sangre no justifica abuso nunca. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. A 76 años tomé decisión que cambió mi vida radicalmente. Vendí casa de 54 años de memorias. Me mudé a Ciudad Nueva, empecé desde cero. Si yo pude, cualquiera puede. Edad no es excusa para resignarse a infelicidad. Mientras respires, puedes cambiar tu vida. Aprendí que amor propio no es egoísmo, es necesidad, es supervivencia. Durante décadas puse a otros primero creyendo que eso me hacía buena madre. Pero buena madre también se cuida a sí misma. Buena madre también pone límites. Buena madre también dice: no puedes dar de vaso vacío, tienes que llenarte primero. A todas las mujeres mayores que escuchan esta historia, especialmente las que han sido llamadas vergüenza por sus propias familias. Ustedes no son vergüenza, son tesoros. Son sobrevivientes de décadas de vida. Merecen respeto, merecen honra, merecen amor genuino. Si sus hijos o nueras o yernos no les dan eso, tienen derecho de alejarse. No es abandono, es autopreservación. No tienen que aguantar humillaciones por ser las mayores. No tienen que servir como empleadas para ganar amor. No tienen que tragarse su dignidad para mantener paz. Pongan límites. Defiéndanse, aléjense si es necesario. Tienen poder que tal vez no saben que tienen. Poder económico, legal, emocional. Úsenlo. No esperen hasta morir para ser honradas. Exijan respeto en vida. Y a los hijos e hijas, honren a sus padres mientras viven, no cuando mueran y ya sea tarde. No los traten como carga, no los hagan sentir vergüenza. No esperen heredar sus casas mientras los tratan mal. Las herencias son regalos, no derechos. Si maltratan a sus padres, no se sorprendan cuando los deshereden. Sélo ganaron y no tendrán derecho moral de quejarse. Me llamo Soledad Márquez, viuda de Hernández. Tengo 78 años. Sobreviví matrimonio feliz, viudez dolorosa, hijo que me traicionó, nuera que me humilló, Navidad que me destruyó. Vendí mi casa, me fui. Empecé de nuevo y del otro lado encontré algo que no tenía dignidad recuperada, paz profunda, vida propia. La Navidad que me llamaron vergüenza fue la Navidad que me salvó, porque me despertó de complacencia. Me obligó a verme en espejo y decidir si así quería vivir mis últimos años. La respuesta fue no rotundo. Actuéme, defendíame, fui. Y hoy puedo decir honestamente, ¿soy feliz? ¿Verdaderamente feliz? La vergüenza cambió de lado como prometí. Brenda, que me llamó vergüenza, ahora es divorciada, persiguiendo dinero en matrimonios transaccionales. Ernesto, que no me defendió, ahora carga vergüenza de sus acciones, aunque está redimiendo. Y yo, la que fue llamada vergüenza, vivo con orgullo sabiendo que hice lo correcto, que me defendí, que elegí dignidad sobre comodidad. Si algo les dejo de mi historia es esto: nunca toleren que los llamen vergüenza. Ustedes son honor, son fuerza, son dignidad encarnada. Y si alguien no puede ver eso, el problema es de ellos, no de ustedes. Aléjense y vivan para ustedes. Sirvan a ustedes mismos primero, porque merecen servirse a sí mismos con la misma devoción que sirvieron a otros durante décadas. Que vivan con dignidad, que se defiendan cuando sea necesario, que nunca olviden su valor y que siempre recuerden
La opinión que más importa es la que tienen de ustedes mismos. No dejen que nadie les robe eso nunca, por ningún motivo. Aquella Navidad me llamaron vergüenza, vendí la casa, me fui. Empecé de nuevo. Hoy vivo en paz, y la vergüenza ya no vive conmigo. Si crees que la dignidad no tiene edad, suscríbete.